Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Es un placer para mí poderlos recibir en el día de hoy para contarles un poco de qué se trata esto del programa Allurion, de balón intragástrico digerible. Quisiera pedirles a los invitados que prendan sus cámaras. Hola Teresa, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutos mientras se van a ir conectando. Mientras tanto, me gustaría ir presentándoles a todo el equipo que nos acompaña en este webinar sobre el balón intragástrico digerible. Nosotros somos un equipo interdisciplinario o transdisciplinario del Servicio de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitario Austral. Y en esta oportunidad nos están acompañando el doctor Gabriel Menaldi, que es codirector del programa de cirugía bariátrica de Austral Bariátrica. También está con nosotros el otro codirector de Austral Bariátrica, el doctor Nicolás Pagliari. Nos acompañan también la licenciada María Eugenia García, que es nutricionista del servicio de Austral Bariátrica, y también la licenciada Virginia Asti, del Servicio de Cirugía Bariátrica y del Servicio de Nutrición de la Universidad Austral. Y mi nombre es Pedro Martínez, también soy el codirector de Austral Bariátrica, y bueno, la idea es poder conversar, la idea es poder evacuar la mayor cantidad de dudas posible. No sé si quieren, a ver si están ahí conectándose, ahí van haciendo algunas preguntas por el chat. Después vamos a ir, hay una cajita donde dice preguntas y respuestas, yo les voy a animar que ahí vayan dejando sus preguntas. En un ratito vamos a bloquear el chat para que no interrumpan la presentación. Antes de seguir, los quiero dejar saludar al resto del equipo. Hola, Pagliari, hola, Gabriel, hola, Virginia. ¿Cómo les va? ¿Todos bien? ¿Están despiertos? Estamos todos acá. Buenas tardes ¿Están a todos todos. bien? Bueno, buenísimo, buenísimo. Estamos dando unos minutitos antes de empezar. Hola, Nico. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Yo quiero dar un enorme agradecimiento principalmente a Tecnoimagen y a Allurion por acompañarnos a poder dar contar nuestra experiencia sobre este programa. Así que, bueno, muchas gracias, Estefanía. Bueno, hay un montón de gente atrás trabajando, así que muchas gracias a todos, ¿sí? Bueno, sin más, vamos a empezar, ¿les parece? Empezamos a compartir la presentación. Muy bien. Un poco el temario, cuál va a ser la agenda del día de hoy. Espero que voy a sacar. Decía, ¿cuál es el temario? Vamos a hablar un poco de obesidad, qué es, cuáles son sus causas, cómo se clasifica, las consecuencias, qué es el balón gástrico ingerible, cómo se coloca, por qué decimos que no es invasivo, el tiempo de recuperación post colocación del balón, ¿es posible realizar actividad física luego de iniciado el programa? ¿Cuánto puedo bajar? ¿Se mantiene el peso después de que se pierde el balón? ¿Por qué es importante el equipo multidisciplinario y las herramientas tecnológicas? El valor del tratamiento y consulta de pacientes en directo. Vamos a procurar charlar y conversar, que es lo más lindo, lo más rico de todo esto, ¿sí? Antes de empezar, quisiera hacerle esta pregunta. En un minuto, Alex va a abrir una encuesta que dice así la pregunta: ¿qué soluciones para perder peso han probado hasta ahora? Necesito que hagan un clic, esto va a ser una respuesta rápida. Dieta, planes de ejercicio, Saxenda y Onaltreva, que son una medicación, o todas estas.
en realidad, esto es anónimo, no se preocupen, esto no va a figurar a nadie, no va a saltar ahí el nombre de ustedes, es simplemente para saber un poco cuál es la experiencia que han tenido con el tratamiento previo a la obesidad. Bueno, ahí tenemos la respuesta, prácticamente el 58% dice que ha hecho dieta y el 31% aprobó de todo, es decir, muchas personas han tratado de bajar de peso. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto peso quiere usted perder ahora? Las respuestas son menos de 5, entre 5 y 10 kilos, de 10 a 15 kilos, o más de 15 kilos. Alexander, ¿nos da por favor la respuesta? Más de 15 kilos, bueno, perfecto, esa es la respuesta más popular, y después tenemos entre 10 y 15 el 25%. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad crónica, degenerativa, es incurable, no depende de la voluntad poderlo resolver, y como hemos visto, tiene una tendencia a la pandemia, que está asociada a más de 20 comorbilidades o enfermedades asociadas, que esto hacen que aumente la mortalidad del paciente. Y esto, ¿cuáles son las enfermedades asociadas o comorbilidades? Diabetes, hipertensión arterial, apnea del sueño. La apnea del sueño, para quienes no lo conocen, es cuando vos estás durmiendo durante la noche y haces como una pausa respiratoria. Y te quedas ahí. Generalmente lo diagnostica con quien estás durmiendo porque se asusta, te pega un codazo, te despierta porque parece que se está muriendo. Y en realidad es una pausa respiratoria. Y eso es una enfermedad bastante grave que conlleva a accidente cerebrovascular, a infarto, hipertensión, etc. Otras comorbilidades puede ser el hígado graso, que puede evolucionar, aunque no tomes una sola gota de alcohol, a una cirrosis, enfermedades de reflujo gastroesofágico, problemas articulares, enfermedades cardíacas, gota, etc. Hay más de 13 cánceres que están claramente identificados con la obesidad, ¿sí? Entonces es un factor de riesgo para tener distintos tipos de cáncer. Y por supuesto que tiene un impacto muy importante a nivel psicológico, a nivel social, ¿sí? Que cada vez es peor, y esto es lo que va estigmatizando al paciente. ¿Por qué? Porque la gente piensa o cree que la obesidad es comer menos y hacer más ejercicio, entonces así se resuelve la obesidad. Y eso no entienden de que la obesidad es una enfermedad, como lo es la diabetes, como cualquier otro tipo de patología. Fíjense, cuando tuvimos en el 2020 la pandemia, uno de los grandes factores de riesgo de agravar el COVID fue la obesidad. Y así fueron las estadísticas. En pacientes menores de 60 años había dos patologías graves, que eran la diabetes y la obesidad. Entonces, esto muestra la importancia de controlar el peso. Por otro lado, sabemos que basado en esta encuesta de factores de riesgo del 2018, de cada 10 adultos, 6 tienen sobrepeso y 2 tienen obesidad. Pero no solo eso, fíjense cómo fueron incrementando desde el año 2005 al 2018, prácticamente aumentó un 74%, ¿no es cierto?, de obesidad. Es realmente grave, y esto también se refleja a nivel internacional. En Estados Unidos se espera que para el 2030 el 50% de la población americana tenga obesidad y un 25% tenga obesidad mórbida. ¿Existe entonces el paciente con obesidad y sea sano? Mira, hicieron un estudio donde buscaron dos grupos, un grupo que entre 18 a 25 de índice de masa corporal, sin diabetes, sin colesterol y sin hipertensión, y otro grupo con más de 30 de índice de masa corporal sin ninguna de esas enfermedades. Y al cabo de los años, observaron que el 50% de los o 49% de los pacientes que tenían obesidad más de 30 de índice de masa corporal tenían un 50% más riesgo de padecer alguna enfermedad coronaria cardíaca, un 7% de incremento de enfermedades cerebrovasculares y un 96% de falla cardíaca, de riesgo de falla cardíaca. Es decir, el paciente obeso sano no existe. Entonces, entender
Primera cosa, que la obesidad es una enfermedad. Segundo, que no existe un obeso sano, que es cuestión de tiempos para que ésta desarrolle las patologías. ¿Cuáles son las causas? Es multifactorial. Pero antes quisiera aclarar algunas cuestiones anatómicas. Porque ahí pueden ver, a ver si ahí puedo marcar con el puntero láser. Acá tenemos la boca. Por la boca va a entrar la comida, va a bajar por esto que es el esófago, va a llegar al estómago que tiene una capacidad aproximada de 2 litros. Luego va a continuar por esto que es el intestino delgado, que tiene una longitud promedio de 7 metros, hasta llegar al ano. Este es todo el recorrido de la comida y el sistema digestivo. Entonces, ¿por qué digo esto? Hay una predisposición genética. Si uno de los padres obesos, hay un 40 a 50% de probabilidad de que alguno de los hijos llegue a ser obeso. Si padre y madre son obesos, ya existe un 70% de probabilidad. Después hay un desbalance energético, hay un metabolismo basal que está bajo en el paciente obeso. Hay ciertas predisposiciones metabólicas, condiciones médicas, desorden alimentario, de nuestra descendencia. Es decir, la etiología es muy, muy compleja, ¿sí? Que, bueno, por eso es tan desafiante mantener el descenso de peso a largo plazo. ¿Cómo hacemos para clasificar la obesidad? Recuerden de ir anotando sus preguntas ahí en preguntas y respuestas, no en el chat, sino en preguntas y respuestas para que al final podamos conversar. ¿Cómo clasificamos a la obesidad? La obesidad la clasificamos basados en un índice que se llama índice de masa corporal. ¿Y qué es eso? Es una relación entre el peso sobre la altura al cuadrado. ¿Sí? Y eso nos va a dar un numerito, y sabemos que si ese numerito nos da entre 18,5 a 25, es normal. De 25 a 30 es sobrepeso, de 30 a 35 obesidad grado 1, de 35 a 40 obesidad grado 2, y más de 40 obesidad grado 3, antiguamente le llamamos obesidad mórbida. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para decirte que a medida que vos tengas más índice de masa corporal, mayor va a ser el riesgo de padecer alguna de todas las enfermedades que anteriormente teníamos. Es decir, por ejemplo, si un paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 35, fíjate que es el círculo rojo, va a tener mayor 3.8 más riesgo que el paciente de tener hipertensión que aquel que tiene un índice de masa corporal normal. ¿Me explico? Entonces, a mayor índice, mayor riesgo de padecer alguna de todas las enfermedades que hablábamos anteriormente. Y no solamente mayor riesgo de complicaciones metabólicas, sino también mayor riesgo de mortalidad. Y eso ya está demostrado científicamente en distintos trabajos a largo plazo que han demostrado la mortalidad basado en el índice de masa corporal, ¿sí? Tanto en varones como en mujeres. ¿Y para qué otra cosa nos puede servir el índice de masa corporal? Nos sirve para poder ofrecer distintas alternativas terapéuticas. ¿Sí? Bien, ahora vamos a entrar un poco a cuáles son las opciones terapéuticas. Antes de eso, decirles que con una pérdida de peso del 10%, y disculpas que esta diapositiva no la pude traducir, del 10%, una pérdida total del 10%, es decir, si un paciente pesa 100 kilos y pierde 10 kilos, va a perder, se cree, o sea, se ha estudiado, un 30% de la grasa visceral. ¿Y eso en qué va a impactar? Va a impactar que va a disminuir los riesgos de resistencia a la insulina, va a disminuir la insulina, va a disminuir la glucosa, va a disminuir los riesgos de factores de trombosis, todos los marcadores inflamatorios, va a mejorar la función endotelial, y eso de mejorar la función endotelial, que es la parte más interna de los vasos, va a hacer que el paciente tenga menos riesgo de padecer hipertensión, va a mejorar el perfil lipídico. Es decir, con solo 10% del peso corporal total que pierde un paciente, se obtienen muchísimos beneficios. En esta otra diapositiva que también nos muestra que a medida que más pérdida de peso tiene un paciente, mayores riesgos, mejores resultados va a tener, ¿sí? En las distintas enfermedades asociadas a la obesidad. Dicho esto, ¿cuáles son las opciones terapéuticas? Tratamiento médico, es decir, dieta, ejercicio, cambio de hábitos, medicamentos, que se logra alcanzar un éxito de entre un 2 y un 5%. Es realmente bajo. Por otro lado, tenemos tratamientos quirúrgicos para aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal un poco más alto, más de 40. Y después tenemos
el balón intragástrico. Y es esto lo que queremos, nos convoca hoy en día para poder conversar sobre el programa Lubrio. El balón, para que sepan nada más, contarles de que viene desarrollándose desde el año 1980, no es algo tan nuevito, ¿sí? Y ha generado tanta popularidad por su perfil de alta seguridad y buenos resultados en términos de descenso de peso. ¿Cuándo vamos a indicar nosotros a un paciente el balón intragástrico? Aquellos pacientes que tengan un índice entre 27 y 40 o más de 50 previo a una cirugía bariátrica, o entre 40 y 50 cuando se desestima la cirugía. Decía que paciente, no, ¿sabes qué? No quiero probar la cirugía, no me interesa la cirugía. Es decir, en conclusión, todo paciente con más de 27 de índice de masa corporal va a ser candidato a un valor intragástrico. También es como un puente para preparar alguna cirugía, por ejemplo, de cadera, un paciente que tiene que perder peso, para otra cirugía que el paciente necesite, ¿sí? Cuando tenemos ¿cuáles son las contraindicaciones de la cirugía? ¿A quienes no, del balón? ¿A quienes no le podemos poner el balón? Aquellos que tengan problemas gástricos severos, esofagitis, úlceras gastroduodenales, cirugías gástricas previas, que haya tenido una manga o un bypass gástrico previo, en pacientes que tengan hayan tenido obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria crónica, diverticulitis aguda, gastroparesia, uso de anticoagulantes, embarazos, cirrosis, insuficiencia hepática, es decir, enfermedades graves, severas, alcoholismo, bulimia, anorexia, esos pacientes, pancreatitis, obviamente que no se le puede indicar un valor. ¿Está claro? Bien, vamos de vuelta al programa Lubrio, que es lo que nos convoca. ¿Cuál es la característica fundamental y única que tiene este programa? Que es del balón, se coloca sin cirugía, sin endoscopia y es sin anestesia, ¿sí? Y hay como tres etapas. Una en la colocación, ¿no es cierto? Que en 15 minutos se coloca, se traga una pequeña píldora que ya te lo voy a mostrar. Después chequeamos que esté bien colocada esa cápsula dentro del estómago, se infla, se rellena con un líquido y después de 4 meses eso se elimina solo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción por el cual el paciente va a perder peso? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el estómago tiene una capacidad de 2 litros? Esto, al llenarse con una capacidad de 550 centímetros cúbicos, va a generar una pérdida de peso al incrementar la sensación de saciedad, retrasar la evacuación gástrica y reducir la cantidad de alimentos ingeridos en cada comida. Y esto es un proceso que se coloca en muy poco tiempo, en 15 a 20 minutos el paciente en forma ambulatoria se coloca. ¿Y cómo es eso? Acá lo pueden ver en forma real. Es como si fuera una aceituna sin el carozo, claramente, algo muy chiquito. Y esto es un video, no sé si se escucha. Entonces, se coloca, el paciente traga esa cápsula, llega al estómago, lo chequeamos con una radiografía para que esté bien colocado. Una vez que está bien colocado, volvemos a la sala, lo inflamos, lo rellenamos con el líquido, 550 centímetros cúbicos, vamos nuevamente, hacemos una nueva placa y chequeamos que esté todo bien colocado el valor. En términos generales, esto va a ir acompañado de un programa de aplicaciones que ya te voy a comentar un poco más en detalle. Entonces, lo colocamos. Acá la idea es que ustedes puedan ver, esta es la placa directa, radiografía, digamos, que podemos ver cómo va bajando el catéter. Acá lo vemos más grande, baja el catéter y esta es la puntita del catéter que es radiopaca. Esto antes de llenarlo. Una vez que certificamos que está bien en el estómago, ahí empezamos a llenarlo con 550 centímetros cúbicos de un líquido especial. Se llena y después de eso hacemos una nueva placa y podemos detectar en la placa en la radiografía cómo está bien colocado en el estómago el valor, ¿sí? Una vez colocado, este es un pequeño filamento que tiene el balón por dentro, que después de 4 meses se libera y a través de ese orificio se libera el líquido y después se elimina por materia fecal, ¿sí? Una pregunta frecuente, ¿y qué pasa si no lo puedo tragar? Mira,
nosotros vamos a usar un pequeño cable muy delgado, que llamamos estilete, que hace que sea un poquito más rígido ese tubo y te vamos a ayudar. El 99,9% de los pacientes logran ingerir el dispositivo, ¿sí? Solo un 0,1% no ha podido. Es extremadamente raro que no se pueda colocar. Y solo el 32% necesitan la ayuda nuestra con este estilete, con este cablecito un poco rígido para poder ayudar. Es decir, no tengan miedo, la verdad que es bastante simple. Rápidamente, ¿cómo hacemos? Los días previos le vamos a pedir que se hidraten muy bien, vean a la nutricionista, que ya le van a explicar muy bien las chicas en un minuto. Le vamos a dar una protección gástrica, le vamos a pedir que descarguen una aplicación, porque no es solamente el balón, sino ya te voy a contar un poco más, hay todo un programa tecnológico que nos va a ayudar. El día anterior te vamos a indicar 8 horas previas que ingiera solamente líquidos claros, agua, té, caldo, gelatina, y tomar una medicación que se llama apripiatán, y esto nos va a ayudar a que no tengas las náuseas posterior a la colocación. El día de la colocación no tenés que tomar líquido durante las 2 horas previas a la colocación, tomar la segunda dosis de apripiatán, comenzar con ondansetron, que es otras son medicaciones para evitar que tengas náusea, comenzar con la ingesta de buscapina en las 12 horas, cada 12 horas, y el día siguiente es la tercera dosis de este medicamento que te va a evitar tener náuseas, seguir con ondansetron y buscapina en caso de tener molestias, ¿sí? Y empezar con una dieta líquida que ya te van a explicar bien las nutricionistas. Entonces, como te decía antes, no es solamente el balón lo que va a hacer que vos logres bajar de peso. Como dijimos, la obesidad es una enfermedad multifactorial y que requiere del apoyo de todo un equipo interdisciplinario. Entonces, vas a tener una supervisión de nosotros los cirujanos, la nutricionista, en caso necesario, la psicóloga, psiquiatra, tenemos todo un equipo interdisciplinario que vamos a estar apoyándote. Y además de eso, tenemos el apoyo tecnológico. ¿De qué se trata esto? Mira, este programa viene acompañado de una balanza digital que se conecta por Bluetooth a una aplicación del celular, y esta balanza no solamente te va a medir el peso, sino también el porcentaje de grasa, porcentaje de masa muscular, porcentaje de grasa y de agua, y todo eso va a ir a una historia clínica digital que nosotros, si nos das tu permiso, lo vamos a poder traquear. Por otro lado, también va a ir acompañado de un reloj. Este reloj también nos va a permitir medir la cantidad de actividad física, cantidad de minutos de actividad física que haces por día y cómo descansas durante la noche, que son factores que realmente influyen en el descenso de peso, el buen descansar, actividad física, ¿no es cierto? Y tener un monitoreo de tu peso. La pregunta famosa es, ¿y cuánto tiempo permanece el balón dentro del estómago? Aproximadamente 16 semanas. Ese es el promedio, ¿no es cierto?, de que el paciente tiene el balón. ¿Y después qué pasa? Después se elimina en forma natural, en un 95% por materia fecal, un 0,6% lo vomita, un porcentaje muy bajo del 3,6% necesita hacer una endoscopía para poderlo sacar, y el 0,02% ha tenido que ser en forma quirúrgica, ¿sí? Por eso es importante que los que coloquen el balón estén certificados por Allurion, y preferentemente que sean cirujanos, porque cualquier eventualidad, en medicina ni 0 ni 100 existe, o sea, no hay 0% de complicaciones. Si hubiese una complicaciones, nosotros como equipo quirúrgico tenemos esa habilidad de poderla resolver. ¿Cuánto peso estima perder? Entre un 10 a un 15%, ¿sí? Y hasta un 95% de los pacientes logran mantener este descenso de peso a más de un año, ¿sí? Siempre recordar de que la obesidad es una enfermedad crónica y que requiere de la ayuda de todo el equipo para poderle brindar nuevos hábitos, enseñarles a cómo ir seleccionando los alimentos, etcétera, ¿sí? Eso es un poco el descenso de peso que uno estima. Esto viene a ser más o menos entre 10 y 15 kilos.
¿sí? Y no solamente va a bajar de pesos, sino que también va a mejorar las otras cuestiones, otras comorbilidades, como la diabetes, la hipertensión. Hay un estudio que ha demostrado que aumenta, hay un beneficio global del 12%, de la función física de un 12,9%, autoestima un 18%, un 7% de la vida sexual mejora, la angustia en público mejora un 7,7%, y también tiene mejor rendimiento laboral en un 8,2%. Y ahora la pregunta a veces es, ¿qué pasa después? ¿Me puedo colocar otro balón? La respuesta es sí se puede colocar. Hay que hacer una especie de pausa de entre 5 y 6 meses, 8 meses, y luego se puede volver a colocar un nuevo balón. ¿Tiene efectos secundarios? Por supuesto. Les dije, en medicina no hay nada que no tenga ningún tipo de complicaciones. Algunas personas pueden tener náuseas y cólicos, dolores abdominales, ¿sí? Esos son los principales, algunas veces vómitos, pero como te dije anteriormente, con la utilización de toda esta medicación, la verdad que eso se reduce a mínimo, a un porcentaje muy mínimo. ¿Y qué pasa si tiene dolor o vómito posterior a la instalación? Una de las recomendaciones básicas es que el paciente duerma, o sea, acueste del lado izquierdo, porque si te fijas, si vos dormís del lado derecho, justo el balón podría caer donde salen los líquidos gástricos, hacia el intestino delgado. Entonces, lo que recomendamos es que duerma del lado izquierdo, entonces pueden los jugos gástricos salir sin dificultad para el intestino delgado, ¿sí? Y también a veces uno puede hacer unos movimientos desde la boca del estómago y llevarlo hacia el lado izquierdo, así el paciente se alivia mucho de los síntomas, ¿sí? Ahora me gustaría presentarles un pequeño video de un testimonio de una paciente nuestra, de Gloria. No me dolió, no me impresionó tragarlo porque me ayudaron los médicos. Es lo único que podría ser un poco fuera de lo normal, tragar una capsulita que en definitiva es como una pastilla. Y después nunca sentí ningún tipo de dolor hasta que lo expulsé naturalmente y bajé en total, pesaba 95, bajé 83, 12 kilos. Sin ningún tipo, no padecí hambre, ni ningún tipo de molestia en ningún momento, ni lo sentí. Realmente pensé si lo tenía puesto o no, porque la verdad que no fue para nada traumático. Así que bueno, les cuento mi experiencia y dejo abierto para que lo motivar a otras personas para que lo hagan si es que pueden y no tengan miedo porque no es nada difícil. Ahora las invito a Eugenia y a Virginia a que nos cuenten un poco sobre el asesoramiento nutricional. Bueno, Pedro, muchas gracias. Empiezo yo. Voy a hablar un poco de lo que es la precolocación y después Ir va a hablar lo que es la poscolocación, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que es el asesoramiento nutricional, nos vamos a enfocar en poder trabajar sobre los cambios en el estilo de vida, hábitos alimentarios y poder desarrollar saciedad. Trabajaremos por un lado, alimentación, masticar muchas veces, no nos olvidemos que el registro de saciedad llega a los 20-30 minutos desde que uno empieza a comer, además de que la digestión empieza en la boca. El poder escuchar el cuerpo, el poder concentrarse en el momento de la comida, evitar distracciones, porque muchas veces uno come mirando tele, hablando con alguien, con el celular, y eso supone una ingesta rápida, y como además muchas veces no sienta esa sensación de saciedad. Responder esto un poco las señales del cuerpo, ¿no? Poder escuchar un poco cuando uno está satisfecho y no seguir comiendo hasta que uno se sienta lleno. Por otro lado, vamos a trabajar en lo que es la organización y la planificación. Es muy importante desde el momento en que uno realiza la compra en el supermercado, comprar de manera eficiente, por ahí planificar la semana, los 15 días, dependiendo de cómo haga uno la compra en el supermercado, pero poder elegir alimentos que son los que uno después va a terminar consumiendo en la casa. Otro pilar muy importante es la actividad física. La actividad física, no nos olvidemos que
genera un desgaste energético, así que tratar de hacerlo de una manera de 3 a 4 veces por semana, generar una rutina, obviamente siempre hablamos dentro de las posibilidades. Y el plan alimentario debe ser adecuado a cada paciente, teniendo en cuenta si hay alergias e intolerancias alimentarias, horarios, gustos, diferencias y demás. Un poco lo que hablabas, Pedro, en cuanto a lo que es el plan alimentario inicial, vamos a empezar bueno, hablaba un poco de esto del plan alimentario con el que vamos a iniciar, que va a ser un plan hipoproteico, bajo en calorías, hipocalórico, bajo en calorías, e hiperproteico para que nos dé saciedad. Lo vamos a fraccionar en las 4 comidas principales: desayuno, almuerzo, merienda y cena, y vamos a incorporar alguna colación, que es lo que uno come en el entre comidas, para no llegar con hambre a la siguiente ingesta o evitar el picoteo. Entre las 48 y 72 horas antes de la colocación vamos a modificar este plan alimentario con un plan de consistencia blanda, líquidos completos, y se pueden incorporar para reemplazar alguna de las comidas de manera opcional algún licuado proteico. Es importante, como vos comentabas, Pedro, el aporte de líquido, en especial el día previo y las 8 horas antes de la colocación, hacer hincapié en solo líquidos claros, en agua, caldos de frutas, de verduras, colados, infusiones claras, evitar la cafeína, en jugos, algún jugo sin azúcar, y las bebidas isotónicas en caso de diabetes. Las 2 horas previas a la colocación se evita directamente el consumo tanto de alimentos como de líquidos. Bueno, en cuanto a lo que sería la fase post-colocación, que es lo que vamos a charlar ahora, vamos a dividir como esta post-colocación del balón en 3 etapas. La primera es la que va a transitar las primeras 24 a 48 horas, bien, van a ser estos líquidos claros. Lo que vamos a tratar de incentivar también es que inicien con pequeños sorbos o pequeñas cucharadas de líquidos, ir aumentándolo a lo largo de las primeras horas, ¿no? La idea sería poder lograr una hidratación completa durante estas primeras 48 horas post-colocación y tratando de lograr por lo menos 2 litros en estos primeros días para evitar justamente la deshidratación. Una vez que vayamos viendo que podemos seguir avanzando, la idea es avanzar con otras 48 horas, bien, que serían de alimentos de consistencia seleccionada y licuada, bien, que sería la segunda etapa. Acá vamos a empezar a tratar de transitar todo lo que serían todo lo que es leche, lácteos descremados, bien, vamos a empezar a trabajar con hasta alternativas de batidos de proteínas, bien, vamos a empezar a hacer preparaciones más de consistencia licuada. Yo acá lo que necesito es que los alimentos sí aporten un poco de calorías, pero que el tiempo de permanencia dentro del estómago no sea de mucho tiempo, más que nada para justamente ir acomodando la sensación de saciedad. Bien, y después las otras 48 horas vamos a empezar a avanzar sobre alimentos de consistencia tipo papilla, y acá sí tratar de incentivar un poco el tema del puré de verduras, frutas, hacer una alimentación un poquito más completa, empezar a aportar las proteínas, ¿bien? Queso crema, postres de leches dietéticos, o sea que ya, por lo menos durante la primera semana, la idea es que ustedes puedan empezar a hacer una alimentación más completa. Bien. ¿Cómo va a ser un poquitito el pasar a la siguiente etapa? Lo que trabajamos un montón con los pacientes es que el ritmo de transición es 100% personal. Puede que un paciente esté muy bien las primeras 48 horas y después no logre por ahí hacer una transición correcta a la siguiente consistencia, y necesitemos estar trabajando por ahí de golpe en esta primera semana un poquito para adelante y para atrás. Entonces, si el cambio de textura es difícil o provoca algo de náuseas, se vuelve a la etapa anterior y se intenta nuevamente en un transcurso de 12, 24 horas, que es lo que trabajamos un poquitito en esa salida del balón, ¿no? Y después, bueno, nada, lo que siempre intentamos, más allá de todo lo que sería la sintomatología, es que se vayan apoyando también en el equipo si es que van apareciendo náuseas, vómitos, algún tipo de molestia digestiva, algún calambre estomacal. Nada, nosotros tenemos un montón de pautas también desde lo nutricional, más allá de la medicación que van a ir aportando los primeros días, con estrategias y recomendaciones nutricionales como para ir mejorando esta sintomatología. Así que un poco digamos, la primera semana, que sería como la más difícil de transitar en algún punto, puede hacerse de la forma más amigable posible. Bien, una vez que nosotros avanzamos en esta etapa, la idea es seguir manteniendo controles nutricionales. Pensemos también que adoptar estilos de vida más saludables y con un control justamente en cuanto a calorías,
composición de alimentos es importante, y lo que tratamos de trabajar justamente es una incorporación progresiva de alimentos de consistencia sólida, pero ya de fácil digestión. Entonces, una vez que nosotros hacemos el segundo control nutricional, vamos a empezar a brindarle al paciente herramientas para que puedan ir trabajando justamente en esa consistencia, para que tengan la mejor salida y el mejor descenso de peso posible a lo largo de las etapas del tratamiento. Entonces, esta primera etapa hacemos alimentos sólidos, incentivamos muchísimo el tema de la masticación, tratar de que empiecen a comer con pequeños bocados, respetar la sensación de saciedad, que es muy importante, y también empezar a educar un poquitito en que ya el balón va a ocupar un espacio bastante grande en todo lo que sería la anatomía del estómago, y que estos alimentos también van a ocupar un espacio. Entonces yo voy a tener que darle prioridad a alimentos que van a nutrirnos, voy a trabajar también con los líquidos, el tiempo que yo voy a necesitar antes y después de las comidas, para no brindar mucha sensación de saciedad y minimizar los síntomas digestivos. ¿Bien? Una vez que nosotros pasamos esta fase B, vamos a seguir insistiendo en los controles nutricionales y vamos a aumentar de a uno los alimentos e incluir alimentos sólidos que sean de fácil digestión. Esto lo vamos a ir trabajando con incorporación paulatina, educación alimentaria. Vamos a tratar de guiarlos también en todo lo que son ideas de menú, alternativas para que puedan ser funcionales a lo que es el cotidiano del paciente, ¿no? Esto siempre lo vamos a hacer de forma individual en la consulta nutricional. ¿Qué vamos a trabajar en esta segunda fase? Lo que habló un poco Eugenia, todo lo que es el cambio y el hábito, y trabajar en la prioridad justamente de las proteínas para seguir insistiendo en el poder de saciedad y poder despacito, proteger también la masa muscular y todo lo que es necesario justamente para que sea un descenso de peso sano y saludable. ¿Bien? Después de esta fase, que dura alrededor de 3 semanas, un mes, volvemos a seguir insistiendo en los controles nutricionales, no van a zafar del control con nutrición, ¿bien? Y ahí vamos a insistir un montón también en todo lo que sería un plan de alimentación individual, ¿bien? Yo quiero que la salida del balón sea en un plan de alimentación que sea, fácil de mantener a lo largo del tiempo para el paciente, para que la pérdida de peso se pueda mantener a lo largo del tiempo. Entonces, esta sería como la fase de alimentación más sólida, ¿bien? Y vamos a hacer como esto, a la transición sin el balón, ¿bien? La idea nuestra siempre es poder incentivar y motivar a que el paciente tome decisiones saludables, ¿no? Y que con esto puedan seguir perdiendo peso y que ayuden justamente a todo lo que es el proceso de una forma saludable. Así que un poco la indicación de los controles tiene que ver con esto. Bien. Seguimos avanzando con todo lo que sería el consejo y clave para el éxito durante todo lo que es la etapa, bien, post-colocación. Siempre incentivamos a evitar saltear comidas y respetar horarios regulares justamente con los alimentos para no sobrecargar el estómago y de esta forma empezar a generar justamente un mejor hábito alimentario. Evitar ayunos prolongados, bien, respetar la porción indicada, empezar a dar esa sensación justamente de saciedad, empezar a trabajar con el volumen, bien, que yo necesito que ustedes vayan entendiendo para hacer la salida justamente del plan de alimentación post-colocación o post-salida del balón, evitando temperaturas extremas que a veces generan un poquitito de incomodidad, así que son algunas pautas que vamos a ir trabajando para lograr justamente el mejor descenso de peso. Bien, seguimos por este lado. La idea también es incentivar al paciente que coma despacio, que mastique bien cada uno de los bocados, para alargar el tiempo de la comida, favorecer la hidratación. Vamos a intentar evitar algunos alimentos puntuales, por ejemplo, los más irritantes, que son el café y el alcohol, y vamos a tratar también de enfocarnos en evitar todo lo que son gaseosas, sodas, porque la cantidad de gas que tienen justamente estas bebidas pueden llegar a generar algunas molestias bien con el balón ya de por sí. Entonces vamos a intentar también hacer educación alimentaria en esta parte. Vamos a incentivar consumir un multivitamínico al día para poder asegurarnos el total de vitaminas y minerales, si es que el registro de calorías que podemos ir transitando con cada paciente es menor, así que eso nos va a asegurar que las vitaminas y minerales estén de forma correcta, y seguir incentivando también la parte de actividad física de forma periódica, y con cada uno de los pacientes, y depende del peso con el que arranquen, ir también incentivando qué tipo de actividad les puede llegar a servir. Vamos a insistir un montón en musculación, en actividades cardiovasculares, y que sean justamente, como adecuadas a cada uno de los pacientes. Y si la idea sería aprovechar justamente al máximo el programa, cuando se elimina el balón, la idea es que continúe la pérdida de peso, por lo
cual, nada, los controles nutricionales en salida de estos balones también van a ir incentivando mantener el plan, los hábitos saludables que pudimos lograr durante todo este tiempo para poder mantenerlo, seguir utilizando todas las herramientas tecnológicas que nos brinda justamente el programa para poder hacer un seguimiento y un monitoreo, y tratar de volver a los equipos justamente de atención si es que necesitamos algún asesoramiento diferente, o por ahí pensar en una segunda colocación de un balón si es que fueron buenos los resultados y queremos perpetuar justamente este descenso de peso. Otra de las cosas que, nada, incentivamos un montón también es, dar a conocer un poco el proceso que uno está transitando, qué es lo que hizo justamente para poder acceder a estos descensos de peso, que la familia vaya acompañando, los seres queridos vayan acompañando, y bueno, que es muy importante para que se puedan mantener dentro de lo que es un plan de alimentación saludable. Bueno, genial, genial. Gracias, Vir, gracias, Euge. Bueno, ya nos vamos acercando a las preguntas. Antes que empecemos con las preguntas en vivo, deseamos saber una última encuesta. ¿Esta la hacemos ahora, Alex, o después? Ahí está. Deseamos saber si más a través de una consulta en línea, consulta online. Nosotros tenemos a través de distintas plataformas consulta online o consulta presencial sobre este tratamiento. Ahí nos responden si ustedes quisieran que nosotros los contactáramos para hacer un seguimiento o ofrecerles alguna consulta. Ahí, por favor, les pido que voten. Alex, ahí está. Perfecto. Tal vez todavía no, más adelante. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a responder una serie de preguntas. Mientras tanto, le voy a... Acá pueden, si quieren sacar una foto, hacer una captura de pantalla. Estos son los WhatsApp del servicio nuestro y el email para poder sacar turnos. Quisiera hacer algunas preguntas del público. Vamos a empezar con Gaby y con Nico. ¿Es factible colocar el balón con mucho sobrepeso? Ejemplo, 40, nos pregunta Laura. Bueno, buenas noches, Laura. Sí, la verdad que la respuesta a esa pregunta es sí, es factible colocarlo. Lo que hay que hacer es evaluar bien el paciente, porque ya con más de 40 kilos de exceso de peso, tranquilamente puede requerir otro tratamiento un poco más agresivo para el tratamiento de la obesidad, pero siempre y cuando, como explicó Pedro en la presentación, si uno no está de acuerdo con encarar procedimientos más invasivos, se podría colocar el balón porque va a ayudar a bajar entre un 10 a un 15% del peso total. Otra pregunta para... en el proceso, ¿qué tipo de actividad física y estéticas se pueden hacer? Gaby. Hola, Pedro. Sí, actividad física, hacer toda actividad física. Lo que uno tendría que quizás evitar son actividad física de alto impacto, pero después no hay límite. De hecho, es uno de los pilares para poder bajar, digamos, de peso, hacer actividad física. Impecable. Acá nos preguntan, cuando el balón se va, Nico, ¿nos queda la sensación del estómago vacío y uno tiene más hambre que antes? No, la verdad que eso no ocurre, porque digamos, el efecto del balón dura, si bien el balón dura entre 3 y 4 meses, el efecto dura hasta el 6º mes. Y también hoy en día hay disponible medicación, como es por ejemplo liraglutida o semaglutida, en la cual luego del 2º o 3er mes de la colocación del balón, en nuestra experiencia, tiene muy buenos resultados. Asociar a este tratamiento es el tratamiento con la medicación para prolongar y proteger el descenso de peso obtenido con el balón, y así hacerlo prolongar, digamos, más tiempo que solo la duración del balón. Gracias, Nico. Gaby, ¿cómo evaluar si es mejor el balón que una cirugía? No, bueno, ahí depende mucho de las características, por supuesto, de cada paciente. Entre más peso tenga el paciente, como explicaba un poquito en la pregunta anterior, que era cuando estaba el índice muy elevado, en general esos pacientes son candidatos más a cirugía. Por supuesto que hay que considerar si el paciente tiene mucho temor a enfrentar una cirugía, siempre se va a beneficiar con bajar de peso,
Eso también lo había explicado Pedro en esto de bajar ya un 5% del peso total, ya muestra beneficio en la salud del paciente, así que siempre cualquier tipo de tratamiento que se pueda ofrecer, siempre va a ser beneficioso. Bien, hay más preguntas para los cirujanos. Quédense tranquila que ya vienen preguntas para vos, Virginia y Euge. Hay muchas preguntas. Nico, soy diabética tipo 2, nos pregunta Analía, hace 3 años, ¿puedo ponerme el balón? La respuesta es sí. O sea, como poder ponerse, se puede colocar tranquilamente. Vuelvo a lo anterior. Lo que hay que ver es si la condición de tu diabetes tipo 2 no requiere un tratamiento que nos asegure una resolución o una remisión de esa diabetes más a lo largo del tiempo, como puede ser una cirugía o un tratamiento que dure para toda la vida. Pero ¿se puede colocar un balón en diabetes tipo 2? Sí, hay que ver, digamos, cuánto es la potencia que te puede ofrecer el balón para poner en remisión a dicha enfermedad. Gracias. Gaby, ¿el balón, nos pregunta Analía, hace que el estómago se achique naturalmente o cuando se saca el estómago queda del mismo tamaño que antes? No, la modificación del tamaño del estómago no ocurre, solamente es el mecanismo del balón, es ocupar un espacio, generar un retraso en el vaciado gástrico, y ese le forma el mecanismo, y cuando se retira, todo vuelve, digamos, la función fisiológica del estómago es normal, ¿sí? Acá lo importante es tratar, de hecho, hay un gran porcentaje de pacientes mantiene su descenso de peso en el tiempo y al año suelen mantener más o menos el 90% de los pacientes el descenso de peso que han logrado, ¿sí? Pero no hay modificaciones en el tamaño del estómago. Perfecto. Nico, Liliana pregunta, tengo síndrome metabólico, ¿es curable o se mejoraría bajando de peso? Sin duda que el síndrome metabólico tiene una gran asociación con el aumento de peso, ya sea con sobrepeso o en los estadios iniciales de la obesidad. Y sí, bajando de peso, esto mejoraría. Con el balón va a mejorar en el porcentaje que habíamos mencionado de descenso de peso. Lo que hay controlando las enfermedades asociadas en ese síndrome metabólico para, digamos, ir viendo la evolución y que acompañen el descenso de peso logrado con el balón. Bien, ahora para nutrición, ¿alguna característica que tengan que saber los pacientes en cuanto a la alimentación? No sé, a los 2 o 3 meses, ¿puedo comer de todo después? ¿La respondés vos, Vir? Bueno, lo digo yo. Sí, se puede comer de todo, pero vamos a hacer mucho hincapié en esto de cambio de hábitos alimentarios. No hay ningún alimento que no se pueda comer que esté prohibido, pero siempre vamos a controlar la cantidad y la frecuencia semanal de los alimentos hipercalóricos e ir hacia una alimentación saludable. Bien. Vir, ¿algo más que quieras aportar? Un poco es eso, van a poder comer de todo y lo que van a tener que tener muy en cuenta es que se va a activar como un eje de saciedad. Hay que estar como muy atentos justamente a esa sensación de saciedad para poder también conectar con los límites, ¿no?, de las comidas. Me parece que está muy bueno y es una muy buena herramienta para poder proyectar a lo largo del tiempo después de la salida del balón. Así que está bueno también tomarse ese tiempo, ¿no?, para conectar, para poder dedicarle a las preparaciones, a la elaboración, a organizarse, a planificar. Esto es pensarlo de forma más integral. Esto termina siendo una muy buena herramienta que nos da ese tiempo también para el trabajo nutricional. Así que, nada, se puede comer de todo. Vamos a intentar que coman ¿Y sano. qué pasa con el alcohol? No lo han preguntado acá por ahora, pero es una pregunta que me suelen hacer. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Qué se sugiere? Porque entiendo que esto es un programa donde tenemos que dar lo mejor de nosotros, del paciente en esos 4 meses. ¿Qué pasa con el alcohol? Desde el punto de vista nutricional, tanto el alcohol como la cafeína son irritantes, ¿no?, de la mucosa digestiva, en general del estómago, hacen más acidez estomacal, por lo cual la tolerancia tampoco es la mejor de todas. No recomendamos aportar calorías muy, muy vacías, desde el punto de vista nutricional no sería una buena recomendación. Estamos incentivando justamente una pérdida de peso, tratemos de potenciar en estos meses, disminuir o limitar al máximo el consumo, desde mi punto de vista. Perfecto. Gaby o Nico, ¿hay algún problema si tengo que viajar en avión? A mí me toca, me parece, ¿no?
No, no hay ningún problema para viajar en avión. Lo único que si viaja al exterior y uno pasa por el escáner, va a saltar o el escáner va a detectar el balón. Para eso nosotros cuando te lo colocamos, te damos una credencial en la cual figura el lote del balón y explica qué es lo que tenés colocado. Entonces, así es, uno puede justificar el hallazgo en el escáner, pero no hay ninguna contraindicación. En cuanto a la cirugía, va a depender exclusivamente de qué cirugía de urgencia es. Si es una cirugía de urgencia gastrointestinal, lo más probable es que haya que retirar el balón previa a esa urgencia, pero, a ver, si es de otra índole, ya sea traumatológica, no tiene por qué ser retirado. Perfecto. ¿Se puede bajar, Gaby, más del 10-15% del peso con el primer balón? Sí, por supuesto, tenemos pacientes que lo han bajado. Los resultados que mostraste, Pedro, son un estudio, es un promedio, pero siempre va a depender de la capacidad de cada uno de adherirse a las indicaciones de todo el equipo. Si el paciente tiene buena adherencia a la alimentación y además de eso también lo complementa muy bien con la actividad física, va a tener seguramente resultados mayores de la media. Bien, gracias. Nico, la pregunta que se está repitiendo ahora es el costo. ¿Lo cubre la obra social en las prepagas? ¿Qué precio tiene? No, desgraciadamente, en nuestro ámbito hoy en día no tiene cobertura por ninguna prepaga, y el costo hoy oscila entre $3.600 a $4.000 de acuerdo a las características también y los antecedentes del paciente. Por eso es muy importante evaluar a cada paciente en particular y no en forma general. Bien, perfecto. Vivo en la costa, Mar del Tuyú. ¿Hay por mi zona quien haga el tratamiento? Nos pregunta Analía. Sí, hay. Después Estefanía, no sé si estás por ahí, si querés responder esa pregunta. Pero concretamente hay una página de Allurion donde pueden chequear en qué centros hay por la zona. En Mar del Plata yo tengo conocimiento que hay. Bien, para el acompañante, ¿algún grupo de profesionales hay días específicos de reunión? ¿Los controles cada cuántos son? No sé si eso querés responder a alguna de las... Vir. Sí, a ver, desde el punto, primero es por supuesto los controles con los cirujanos, después el control nutricional lo vamos a ir pautando igual, de la misma forma y de forma individual con cada paciente. Generalmente hacemos un control nutricional previo a la colocación, donde entregamos la dieta o el plan de alimentación y las indicaciones previas. Hacemos un control en líneas generales el día de la colocación para ver cómo están, todo. Se indica justamente las primeras, la primera semana, salen con las indicaciones de la primera semana, a la semana volvemos a vernos y después vamos pautando controles quincenales. Si el paciente requiere un poquito más de control las primeras semanas, se puede pautar semanalmente, y si el paciente va teniendo muy buen hábito de adherencia, y si previamente tenía conocimientos de planes de alimentación previos, viene muy bien, se puede ir haciendo, depende de la necesidad del paciente. Pero como indicación, cada 15 días, 3 semanas sería una buena estructura de seguimiento. Gaby Nico dice, parece menos riesgoso que las inyecciones Saxenda por los antecedentes de tiroides, pancreatitis. ¿Me toca a mí? ¿Lo contesto yo? No, a ciencia cierta la respuesta a eso es no. Las inyecciones, quieras o no, tienen menos tasa de complicaciones que un balón, pero si bien lo que nombra ahí, la pancreatitis con la medicación es del 0,6% y no produce cáncer de tiroides, sino que hay un cáncer de tiroides que es el medular, que se controla con la calcitonina, y cuando uno se aplica la medicación, ya sea el liraglutide o semaglutide, aumenta ese indicador. Entonces uno no sabe si es por el cáncer o por la medicación, pero no produce cáncer la medicación. Pero, a ver, tenemos que a esta pregunta responderla también que tanto la medicación como el balón tiene potencias diferentes. O sea, se usa para pacientes que, si bien pueden coincidir en cierto punto, pero cabe destacar que el balón es más potente a la hora del descenso de peso que la medicación. La combinación de esas dos terapias, la verdad que al equipo, y está publicado, que da muy buenos resultados, y es lo que hacemos en esta institución.
Gracias. Gaby, ¿se puede colocar un paciente, nos pregunta Sandra, que tenga un stent coronario, supongo, ¿no? Sí, sí, bueno, las preguntas, a ver, sí se puede colocar, pero quizás ese paciente llegar a ser candidato también a una cirugía, ¿tá? Pero sí se puede colocar, eso no es un impedimento, no una contraindicación para la colocación del balón. Ahora, si ese stent está con una anticoagulación, Anticoagulante. entonces, exacto, ese paciente no va a ser un Bueno, candidato. Es así, ¿no es sí, cierto? sí, depende por eso del tiempo también, sí. Bueno, muy bien. ¿Podríamos poner de nuevo el código de WhatsApp? Sí, el código de WhatsApp ya se lo paso ahora en un ratito, se lo comparto acá en el chat, les comparto el link para el WhatsApp. En caso que la eliminación del balón coincida con la fecha de un viaje fuera del país, ¿conviene esperar realizar el tratamiento luego del viaje? ¿Nico? La verdad que eso no hay mayores inconvenientes y en nuestra experiencia no hay inconveniente en cuanto a la eliminación. O sea, es muy bajo el porcentaje como para cancelar un viaje por posible complicación en una eliminación. Nosotros no aconsejamos cancelar el viaje, puede viajar tranquilo, lo va a eliminar. Como mostró Pedro, hay un porcentaje muy pequeño que lo vomita y el gran porcentaje lo elimina por materia fecal y ni cuenta se da que lo eliminó. Así que no cancelaría un viaje ni indicaría cancelar un viaje porque estamos en tiempo de eliminación. ¿Toleran los medicamentos con el balón que uno toma regularmente? La respuesta es sí, no hay ningún tipo de complicaciones con eso. Vamos a ir apurando un poco la respuesta. Tengo reflujo, ¿puedo usar el balón? Bueno, Gaby, ¿quiere responder esa que es un poco más en Y detalle? ahí con el tema del reflujo, el problema es que los síntomas, el estómago se tiene que adaptar al balón y uno de los síntomas que va a tener el paciente pueden ser vómito y reflujo y eso puede empeorar. Básicamente hay que evaluar también si el paciente tiene una hernia hiatal, cuando es muy grande es una contraindicación para colocar el balón. Así que habría que tener un poquito más de datos para ver también qué tipo de reflujo tiene el paciente para saber si puede o no ser candidato, ¿no es cierto?, al balón. Pregunta un paciente de San Juan, ¿cuánto tiene que estar en Buenos Aires? Nada, llega a un día y lo colocamos a las 11 de la mañana y por ahí al día siguiente ya pueden regresar a su... Y hay que aclarar también, Pedro, con esto que los primeros 3 días son un poco los más sintomáticos, ¿sí? Donde un paciente, a pesar de la medicación que le damos, y es lo que hace que esto sea bien tolerado, son estos primeros 3 días donde puede tener un poco más de náusea, un poco más de pesadez. Entonces, a ver, tal cual, evaluarlo el primer día post colocación, si está bien, podría volverse, si no, esperar esos 3 y después volverse para San Juan. Bueno, muy bien. No sé si ahí ustedes están leyendo alguna otra pregunta. El cardiólogo lo aprobó, por eso pregunto. El Me seguimiento, preguntaron por final, si son online. el seguimiento con la nutricionista, ¿es presencial o online? Ambas, puede ser presencial o online. ¿Qué pasa si mi cuerpo rechaza el balón, Gaby? Bueno, a ver, eso es una de las posibles complicaciones. El 3.6% de los pacientes pueden tener una intolerancia que es difícil de manejar con la medicación y en ese caso hay que sacarlo con endoscopia, ¿tá? La incidencia es baja, ¿tá? Hay todo un plan, no solo solamente está el esquema de tratamiento precolocación, sino que hay un esquema de medicación que puede servir también para el paciente cuando inicia síntomas luego de 1 mes o 2 meses de la colocación, ¿tá? La gran mayoría de los pacientes logran controlar los síntomas con esos medicamentos, pero un 3.6 obliga a más o menos, ese es el promedio, a retirar el balón. ¿Qué pasa con la ansiedad, Nico? ¿Cómo se maneja el colocar al balón? La ansiedad, si está diagnosticada previamente, tiene que ser tratada, digamos, ya sea con terapia o por el equipo de salud mental, pero si se refiere a la ansiedad de estar picoteando o estar comiendo fuera de horario,
la verdad que con la sensación de saciedad que genera el balón, eso disminuye terriblemente. También luego de combinar las dos terapias, como les contaba, ayuda a controlar mucho la ansiedad de picoteo, entre comillas. Perfecto. Tengo diabetes tipo 2, hígado graso, presión alta, tiroides. ¿Puedo colocarme el balón, Gaby? Sí, por supuesto. Hay que recordar que, como dijimos anteriormente, bajar el 5% del peso total del paciente ya empieza a tener efectos metabólicos y, bueno, a medida que logre bajar más, esos efectos se potencian. Así que esto está dentro del esquema de tratamiento para ese tipo de patología. Después pregunta cómo se llama el medicamento para evitar las náuseas. Bueno, hay dos, el ondansetron y el aprepiatán, y yo se los Las mando marcas acá. comerciales son que contamos en Argentina, se llaman Nemen y Aquienzo. Perfecto.